En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Avanzamos en nuestro curso sobre teología del cuerpo. Hoy vamos a referirnos a un fenómeno cultural, filosófico y religioso que ha estado presente a lo largo de los siglos, muchas veces de formas muy sutiles, y que tiene una gran importancia porque termina siendo una especie de negación de los elementos esenciales de la teología del cuerpo. Estamos hablando de la gnosis, palabra griega que se suele citar así en griego. Se escribe con una G inicial, G-N-O-S-I-S. En griego, en el alfabeto griego, por supuesto, empieza con la letra gamma. La palabra gnosis, empecemos por la etimología. Gnosis quiere decir conocimiento. Eso es lo que significa. Y hay una serie de palabras que son más o menos comunes en nuestra lengua castellana y que tienen que ver con la gnosis. Por ejemplo, usted puede recordar que en filosofía se habla de la gnoseología, aunque otras personas prefieren utilizar hoy la palabra epistemología. Gnoseología quiere decir el estudio del conocimiento, o propiamente el estudio de cómo se origina el conocimiento. Es un tratado, por supuesto, muy importante dentro del ámbito filosófico. Luego tenemos también la palabra gnóstico. Un gnóstico es una persona que sigue las enseñanzas de la gnosis. Aquí en esta ciudad, en Bogotá, de vez en cuando encuentra uno distintos avisos, carteles, propaganda por la calle. Casi siempre están ofreciendo cursos de filosofía, de sabiduría, de superación personal, y a veces también con un tinte histórico. Por ejemplo, Los secretos del antiguo Egipto. Esos títulos resultan muy atrayentes y no cabe duda de que algún impacto tienen, porque por algo siguen ofreciéndolos. Hay una institución aquí en Colombia que se llama la Nueva Acrópolis y que es como el rostro visible del movimiento gnóstico aquí en Colombia. Tienen muy diversas presencias, no es un movimiento completamente unificado, y esta va a ser una de las características de todo lo gnóstico. No estamos hablando aquí de una especie de iglesia universal que tiene su propio papa, entre comillas, sino más bien estamos hablando de un florecimiento de distintos movimientos que tienen en común un lenguaje que alude a esto, alude al conocimiento. Entonces, la palabra gnosis aparece en gnoseología, aparece en gnóstico, pero también en la negación de gnóstico, que es agnóstico. ¿Qué es el agnosticismo? Es una postura filosófica o filosófico-religiosa que dice que no puede haber conocimiento. Por supuesto, esa letra A es una letra que indica privación, como cuando se dice ateo, sin Dios, o cuando se dice amoral, sin moral, asepsia, sin infección, y así sucesivamente. Entonces, lo que encontramos en los agnósticos es la idea de que hay temas en los que no se puede llegar a una claridad. Típicamente, el agnóstico toma esa postura cuando se trata de Dios, la existencia de Dios. Entonces, yo en eso soy agnóstico, quiere decir, no voy a discutir el tema, creo que no se puede llegar a una conclusión. O podríamos decir que no se puede llegar a un ¿qué? A un conocimiento. No se puede llegar a un conocimiento sobre eso. Eso es lo que significa la palabra agnóstico.
De una manera informal, hoy se utiliza también en la tecnología la palabra agnóstico, pero no es ya en este sentido filosófico ni religioso, sino en el sentido, por ejemplo, de una funcionalidad que que se cumple independientemente de la plataforma en la que estés trabajando. Entonces, por ejemplo, se ve mucho en inglés. It is a platform agnostic program. Quiere decir que funciona igual en cualquier plataforma. Por ejemplo, una aplicación o una página web que te va a funcionar bien si la utilizas con un sistema operacional Windows o con un sistema operacional iOS, que es el de Apple. Entonces se dice que es agnóstico. Pero bueno, ya esos son sentidos muy derivados. Entonces ahí tenemos la etimología. Gnosis quiere decir conocimiento. ¿Por qué esta palabra llega a ser tan importante en la historia de la filosofía y en la cultura? ¿Por qué? Pues vamos a ver primero algunas aplicaciones antiguas, qué significaba en la antigüedad. Luego vamos a ver un desarrollo histórico y luego vamos a ver cómo conecta todo esto con nuestro tema principal del curso, que es la teología del cuerpo. Entonces empecemos en algunas aplicaciones antiguas de la gnosis. Muchas culturas han cultivado el amor por la sabiduría. La persona sabia, y esto aparece también en la Biblia, la persona sabia no es la persona que simplemente amontona información. Ojo, no se utiliza la palabra gnosis como una acumulación de datos o como una acumulación de información. Normalmente en español hablamos de esa acumulación de información con esta palabra, erudición. Una persona erudita es una persona que tiene mucha información, es una persona que sabe muchas cosas. Más bien la gnosis está conectada no con la información o con los datos, sino con la sabiduría. Y la sabiduría es algo sumamente apreciado. Los sabios, los ancianos, los magos, los sacerdotes, siempre han sido personas que comparten un cierto estatus dentro de las sociedades, sobre todo las sociedades antiguas. En nuestra época, ese es el lugar que se le suele dar al científico. Si hay una discusión sobre un tema en nuestra época, ¿quién es la persona que con toda seguridad puede tomar el micrófono y decir algo significativo? El científico. En nuestra época, el sacerdote del conocimiento es el científico. Ese dato, para quienes están tomando sus apuntes, puede ser importante, porque eso nos va a mostrar una de las derivaciones de la gnosis hoy. Hoy el científico es visto como un sacerdote del conocimiento. Entonces los problemas morales se supone que los debe resolver el científico. Por ejemplo, ¿es bueno o es malo que una pareja homosexual adopte niños? Vayamos a la ciencia. ¿Qué dicen los científicos? ¿Cuáles son los estudios? ¿Qué dicen las estadísticas? ¿En dónde se han hecho las pruebas y las encuestas? Hoy el conocimiento aparece amarrado al conocimiento científico, hasta el punto de que hoy se cae en algo que se llama cientificismo. Definición. ¿Qué es el cientificismo? Es la creencia, ojo, no es un dato, es la creencia de que el conocimiento científico es el único conocimiento válido, o por lo menos el único conocimiento socialmente válido. Eso pasa en nuestra época, pero en las sociedades antiguas no era así. El chamán, por ejemplo, en el mundo indígena el chamán es la persona que tiene un gran conocimiento. ¿Ese conocimiento en qué consiste? Es la persona que sabe, por ejemplo, sobre las hierbas, tiene un conocimiento botánico. Entonces sabe cuáles son las hierbas que restauran la salud, sabe cuáles son las hierbas que llevan a nuevos niveles de conciencia. Entonces ahí entra, por ejemplo, el yagé, el tema del yagé. Usted se hace un tratamiento yagé, cosa que por supuesto yo de ningún modo recomiendo.
Usted hace su tratamiento AYG y usted llega a descubrir cosas sobre usted mismo, sobre el mundo, que no las hubiera podido conocer de otra manera. Hay personas que hablan del uso llamado recreativo de la marihuana en los mismos términos. Entonces muchos artistas dicen: yo utilizo la marihuana como un camino de inspiración. Y se cuenta de algunas bandas de rock, especialmente de rock, que han tenido grandes inspiraciones musicales en esos trances motivados por la droga. Siempre hay esa idea con respecto a los Beatles, que muchas de sus composiciones son fruto del LSD o fruto de la marihuana. Entonces, el conocimiento lleva a esas palabras que tenemos en nuestro tablero, lleva un secreto, algo que no todo el mundo conoce. El chamán sabe algo que los demás no saben. Lo que eran los sacerdotes, por ejemplo, en el antiguo Egipto, los sacerdotes eran los que conocían secretos sobre la vida y sobre la muerte. ¿Cuál era el libro religioso de los egipcios? El libro religioso era el libro de los muertos. Esa era como decir la Biblia de ellos, el libro de los muertos. Pero usted sabe que en aquella época había una barrera, llamémosla natural, en el conocimiento. Y esa barrera era quién sabe leer y escribir y quién no. Entonces, si usted no sabe leer y escribir, el libro de los muertos es algo a lo que usted no tiene acceso. ¿Quiénes son los que sí tienen acceso a ese libro? ¿Quiénes son los que sí tienen acceso a ese conocimiento? Entonces, usted se da cuenta que son los sacerdotes. Entonces, el sacerdote es el que tiene acceso a esas preguntas profundísimas y a esas respuestas profundísimas. Y ahí aparece otra palabra, la palabra arcano. El secreto del arcano. Arcano es aquello que está, podríamos decir, recluido. Es el conocimiento, pero el conocimiento sellado, el conocimiento recluido, el conocimiento que no todos tienen, el conocimiento que por consiguiente podemos llamar misterioso. Entonces el sacerdote del antiguo Egipto es el sacerdote que tiene un conocimiento único. ¿Qué viene después de la muerte? Es una pregunta que se puede hacer cualquier persona. Se me ha muerto mi padre, ¿qué pasa con él? ¿Dónde está él? ¿Me puedo comunicar con él? Lo que él sabía, ¿lo puedo llegar a saber yo? ¿Él me puede hablar? Entonces el sacerdote de esa religión antigua de Egipto dice: tú puedes comunicarte con él, pero no es tan fácil como cuando él estaba vivo. Cuando él estaba vivo, tú te sentabas al frente de él y le hacías preguntas. Ahora que está muerto, tienes que hacer esto y esto y esto, y entonces podrás acceder a ese conocimiento. Entonces nos damos cuenta que la gnosis está unida a una sabiduría que es escondida, una sabiduría que es privilegio, ojo con esa palabra, una sabiduría que es privilegio. En la Sagrada Escritura, en la Biblia, aparecen algunas ideas parecidas a estas, y uno puede tener algunas dudas al respecto. Por ejemplo, apunten esta cita bíblica, libro del Eclesiástico, capítulo 38 y capítulo 39. En el libro eclesiástico, también conocido como el Sirácida, en el capítulo 38 se describen muchos oficios que hay en esta tierra: el agricultor, el herrero, el carpintero, personas que tienen distintos oficios en la sociedad. Pero la posición del Sirácida, se le llama el Sirácida porque se presenta con el nombre de Jesús ben Sirá. Ben Sirá. Por eso se le llama el Sirácida, por su nombre. Entonces, este libro eclesiástico nos habla de esos oficios, pero varias veces en el capítulo 38 del Eclesiástico usted se encuentra esta expresión: ¿cómo puede volverse sabio el que solo habla de terneros, de ordeño, de ganados? ¿Cómo puede volverse sabio el que solo habla de semillas, surcos, abonos?
¿Cómo puede volverse sabio? El que ve resecarse sus carnes por el fuego mientras trata de moldear el hierro. Entonces, la sabiduría, según ese texto, parece inalcanzable para esos oficios. En el capítulo 39 del mismo libro, se nos da una visión diferente. ¿Y el contraste cuál es? Por un lado están todos esos oficios que ya dije, que el agricultor, el ganadero, el herrero, y por otro lado está el escriba, el escriba. El escriba es el que gasta su tiempo en los libros, en los enigmas, en las antiguas profecías. Es el que ejercita un músculo invisible, que es su cerebro, diríamos nosotros. La expresión, por supuesto, no está en la Biblia. Los demás ejercitan estos músculos, brazos, piernas. El que trabaja con el ganado tiene que tener muslos fuertes, tiene que tener piernas robustas. El herrero tiene que ser fuerte, cargar grandes volúmenes y pesos. El escriba ejercita otro músculo. El escriba se ejercita en otra actividad y así llega a ser sabio. Y por eso el escriba sabe algo que los demás no saben. Estas expresiones aparecen también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, donde el apóstol San Pablo habla de la sabiduría. Precisamente habla de una gnosis y hace un contraste entre la gnosis pagana y la gnosis cristiana. Por ahora no entremos en esa diferencia, solo quiero destacar que Pablo es consciente de que la fe en Cristo da acceso a un conocimiento especial, un conocimiento particular. Para Pablo ese conocimiento particular es ante todo el conocimiento de la cruz. Y el que sabe de la cruz, y el que sabe la grandeza de la cruz, y el que conoce la sabiduría de la cruz, ese tiene la gnosis cristiana. Y según San Pablo, la gnosis pagana lleva a división. Era lo que sucedía en la comunidad de Corinto. Tú recuerdas que ellos estaban muy divididos, ¿no? Uno dice que es de Pablo, otro dice que es de Pedro, otro dice que es de Apolo. Entonces están divididos. La gnosis pagana lleva a la división, la gnosis cristiana lleva a la unidad. Otro libro de la Biblia en el que se habla de sabiduría es la carta de Santiago. En la carta de Santiago se habla de la sabiduría y se habla de la verdadera sabiduría. ¿Y cómo la verdadera sabiduría, la sabiduría cristiana, es la que está ligada a qué? Está ligada a la humildad, está ligada al servicio, está ligada a la compasión. La verdadera sabiduría, la sabiduría cristiana. Mientras que la sabiduría del mundo es llamada sabiduría diabólica por parte de el apóstol Santiago. Ya esto nos da a entender que el tema es serio. El tema de la gnosis es un tema serio desde el punto de vista cristiano, porque ya vemos que San Pablo hace una oposición muy clara, muy fuerte, entre lo que es la sabiduría del mundo, la sabiduría pagana, y lo que es la sabiduría cristiana centrada en el misterio de la cruz y la gracia. Y luego el apóstol Santiago también hace un contraste muy fuerte entre lo que es la sabiduría de este mundo, a la cual él se atreve a llamar diabólica. La sabiduría del mundo es una sabiduría diabólica, movida por la codicia, movida por el egoísmo, mientras que la sabiduría cristiana está marcada por las palabras que ya dijimos: la humildad, el servicio, sobre todo a las viudas, los huérfanos, y la compasión. En el libro del Apocalipsis no aparece la palabra gnóstico, pero sí aparece la lucha contra algunos grupos. Algunos grupos, por ejemplo, se mencionan los nicolaitas. En los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis tenemos las cartas a las 7 iglesias. Y varias de las alusiones a los peligros por los que están pasando o en los que se encuentran esas comunidades son alusiones que, según los expertos en la Biblia, tienen que ver con la gnosis. Por ejemplo, parece que esta secta antigua de los nicolaitas era una secta de tipo gnóstico. Es decir, eran gente que hablaba del conocimiento. Y en una de esas cartas, con espíritu profético, se denuncia
ten cuidado con aquellos que dicen conocer, ahí aparece el verbo conocer, que dicen conocer las profundidades de Satanás, que dicen conocer, porque parece que algunas de estas sectas que tuvieron su propagación en el siglo I, comienzos del siglo II, algunas de estas sectas hablaban de eso, de conocer la profundidad del mal para vencerlo. Y por eso afirmaban que ellos tenían el conocimiento de las profundidades de Satanás, como quien dice, yo sé hasta dónde llega el mal. Pero te das cuenta, sin que uno sea experto en estos temas, te das cuenta que esa idea es peligrosísima. Porque entonces yo voy a conocer hasta dónde llega el mal, pero el mal a veces parece que es un abismo sin fondo. ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad? ¿Hasta dónde puede llegar la traición? ¿Hasta dónde puede llegar la astucia? El intento de bucear en las profundidades del mal es algo muy peligroso. Hay una anotación que cabe hacer mientras seguimos en este tema del mundo antiguo. He mencionado la secta de los Nicolaitas. La palabra Nicolaita pues está relacionada con Nicolás, pero resulta que la palabra Nicolás, el nombre Nicolás, está conectado con un verbo y con un sustantivo griego que significa vencer. Entonces parece que el sentido de la palabra Nicolaita es ¿cómo diríamos? Los vencedores. Entonces los Nicolaitas son los vencedores. Y aquí aparece una idea que es interesante, y es la idea de que si yo tengo el conocimiento, yo pertenezco a una élite, pero una élite vencedora. Es decir, ya en la Biblia está la idea de que el conocimiento es poder. Digamos la idea explícita. Los Nicolaitas, al parecer, eran una secta que nosotros tal vez podríamos traducir por los vencedores, y que creían que a través del conocimiento yo puedo ser un vencedor. ¿Sabe una cosa? Ese ha sido el gran atractivo de la gnosis. Siempre ha sido eso. Es decir, que la gnosis siempre se ha vendido, y tal vez este es uno de los elementos, si no el que más, uno de los elementos más comunes en todos los movimientos gnósticos. ¿Cuál es? Que si tú tienes los secretos que yo te voy a dar, tú vas a ser un vencedor. Si ustedes miran en cualquier librería, llamémosla secular, y tal vez incluso caiga alguna librería católica en eso, usted se da cuenta que las palabras secreto o sus sinónimos siempre están relacionadas con gnosis de alguna manera y con la idea de ser un vencedor. Hace muchos años pueden ser por lo menos 30 años, un autor que afirmaba Og Mandino, OG, ¿no? El nombre, Og Mandino, tenía una serie de libros que se vendieron muchísimo y uno de ellos se llamaba El secreto más grande del mundo. El secreto. Y esa palabra secreto se sigue repitiendo. Entonces te encuentras que hay un libro que se vendió bastante, sobre todo hace unos 4 o 5 años, se vendió muchísimo, El secreto. La idea de secreto siempre ha estado conectada con la gnosis. La gnosis no es un conocimiento general, sino que es un conocimiento de élite. Y es un conocimiento que da poder. Y es un conocimiento que por consiguiente te marca como alguien especial. Tú eres el que está, como dicen en inglés, in the know. Tú eres el que está en el conocimiento. Tú eres el que sabe cómo son las cosas. Esta idea está rebatida expresamente en el Evangelio. El Evangelio no es una gnosis en ese sentido. Hay un texto del Evangelio que ustedes pueden buscar como ejercicio, donde el Señor Jesús dice, lo que yo les digo a ustedes al oído, grítenlo desde las terrazas. Y también hay otra frase que es antinóstica en el Evangelio. No hay nada oculto que no llegue a saberse. Esa frase es antinóstica, porque la gnosis vive del secreto, vive del misterio.
que es lo que ayuda a tener una sensación de élite. De modo que los dos grandes motores, este dato le va a servir a usted mucho, incluso en el servicio pastoral, que yo sé que es muy importante para todos ustedes. Este dato le va a servir mucho. ¿Cuál dato? Que los dos grandes motores de la gnosis han sido la caricia al ego y la sensación de poder. ¿A qué llamamos caricia al ego? Eres especial. Tú sabes algo que nadie más sabe. Tú sí tienes los secretos de la vida. Los demás se equivocan, se estrellan, fracasan. Pero ¿cómo no van a fracasar? Vamos a hacer una comparación muy infantil, pero es que sirve. Una comparación muy infantil, ¿cuál es? Imagínate que tú nunca has conducido un carro, un coche, dicen en otros países. Nunca has conducido un carro. Te suben a un carro, es un carro que vale $100,000, $200,000 de súper lujo, con gran potencia, con la última tecnología, pero tú nunca has conducido un carro. Te suben ahí y apenas ves un botón que dice encendido. ¿Qué va a pasar? Tú tienes el mejor carro del mundo, pero ¿qué va a pasar si tú sales a la calle y nunca has conducido? Pues probablemente te vas a estrellar. Entonces todos los predicadores de la gnosis van a utilizar en cierto sentido esa metáfora, pero coloreada, ¿cierto? Dulcificada de otra manera. ¿La idea cuál es? En ti hay un gran potencial. Tú tienes grandes capacidades, pero no has desarrollado tus capacidades. Tienes el cerebro tienes, pero solo lo has desarrollado al 10, máximo al 15%. ¿Qué sería de ti? ¿Dónde estarías tú si desarrollaras el 100% de tu cerebro? Ese es el lenguaje de la gnosis. Es decir, tienes unas grandes posibilidades, pero no sabes cómo desatarlas, no sabes cómo desarrollarlas. Yo te voy a enseñar a que tú des tu máximo potencial. En ese sentido ya usted se da cuenta para dónde vamos. La gran mayoría, óigame esta frase, la gran mayoría de la literatura de autosuperación es literatura gnóstica. Es literatura gnóstica, porque el presupuesto de la inmensa mayoría, si no toda la llamada literatura de autosuperación es: tú tienes una gran posibilidad. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás caminando como un pigmeo si tú eres un gigante? Si dentro de ti hay tantas posibilidades. Curiosamente, este lenguaje de engrandecimiento del ego es un lenguaje que resulta especialmente efectivo con los varones. No es tan efectivo con las mujeres. Y ese es un tema muy interesante. Diríamos que es un tema colateral, no es un tema principal el día de hoy. Pero es un tema que vale la pena tener en cuenta. La mujer, en principio, se siente menos atraída por esos temas de simple grandeza. De simple grandeza. La grandeza que se exhibe, ese yo soy gigantesca, portentosa, no es algo que atraiga a demasiadas mujeres. No es que a ellas no les guste el poder, lo que pasa es que ellas buscan otras formas de poder, otros estilos de poder. Pero ese es un tema colateral. Entonces, en el mundo antiguo está mucho esta idea, está muy presente esta idea en las sectas gnósticas, la idea de un club, la idea de una élite, la idea de que yo puedo encontrar caminos. Yo estoy perdido y tú me vas a dar el camino. Hay un momento en la última cena en el que el apóstol Tomás, le pregunta a Jesús: pero si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? A lo cual responde Cristo la frase que conocemos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es una frase antinóstica. ¿Por qué? Porque si lo miras bien, la pregunta de Tomás es la típica pregunta gnóstica. Muéstrame el camino.
Usted recuerde que Tomás es el apóstol racional, casi diríamos racionalista, dentro de los 12. Es el apóstol guiado sobre todo por la razón. Es el mismo que dice, ¿no? Mientras no vea el agujero de los clavos, mientras no meta la mano en su costado, no creeré. Es el apóstol racionalista, es el apóstol lógico. Y la pregunta de Tomás es una pregunta que está en el borde de la gnosis. Muéstrame el camino. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Tomás ahí? Dame las instrucciones. Dame las instrucciones y yo llego. Dame las instrucciones y yo llego. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Yo no te doy instrucciones, yo me doy a ti y tú te das a mí. Entonces, la gran respuesta a la gnosis, y esta es otra frase clave, la gran respuesta a la gnosis es la koinonía, es la comunión. La propuesta de Tomás, la propuesta implícita en la pregunta de Tomás, ¿cuál es la propuesta de Tomás? Denme ¿qué? Las instrucciones. Dígame qué es lo que tengo que hacer. Si en ese momento hubiera estado un predicador gnóstico en vez de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre, si hubiera estado un predicador gnóstico, ¿qué le dice? Claro, asiste a mi curso. Yo te voy a dar, en 10 conferencias, te voy a dar las instrucciones para que tú, Tomás, despliegues todo tu potencial. En la antigüedad, este tema de la élite está unido a expresiones religiosas. Muchas de las antiguas religiones que causaban una mezcla de extrañeza, desconfianza y fascinación en los romanos, muchas de esas religiones tenían esas características. Una cosa que será también común en ellos, y ya llegamos al tercer elemento común de toda gnosis, es esta expresión que se dice de distintas maneras: nuevos niveles de conciencia. Nuevos niveles de conciencia, que a veces se expresa con esta manera de hablar. Por ejemplo, en el mundo hinduista, es un tercer ojo. Tú tienes 2 ojos, y si vas por la calle, tú puedes darte cuenta que todos tienen 2 ojos. Pero ¿qué pasa si tú abres el tercer ojo? Eso es como decir, vamos a dar un salto a otro nivel. Ahora, ¿cómo se abre ese tercer ojo, según esa expresión? ¿Cómo se llega a ese nivel de conciencia? Entonces van a aparecer muchas alternativas. Yo les voy a mencionar algunas sin ninguna pretensión de ser exhaustivo. Por ejemplo, abrir el tercer ojo por medio del ejercicio de la meditación. Tú aprendes a silenciar tu cerebro. Aprendes a desconectarte de las necesidades, urgencias y reclamos corporales. Apareció la palabra cuerpo. Ese es el budismo. Tú te desconectas de las necesidades corporales. ¿Qué quiere decir eso? El budismo no te sacia el hambre, te desconecta del hambre. Por favor, muy atentos a esa diferencia. Una cosa es saciar el hambre y otra cosa es desconectarte del hambre. Es decir, el budismo lo que quiere no es que a ti se te pase el hambre, sino que a ti no te importe el hambre. El budismo no quiere que a ti se te acabe el dolor, sino que no te importe el dolor. No es que el dolor quede superado, sino que el dolor queda inexistente. En el fondo, el budismo es el prescindir del ser. Los reclamos del ser deben desaparecer. Y eso se logra a través de un camino de ascetismo, propone el budismo, por supuesto yo no estoy de acuerdo. Se logra a través de un camino de, ¿qué dijimos? De ascetismo y de un camino de meditación. Entonces, a medida que van desapareciendo todas las necesidades corporales, ¿cuáles son todas las necesidades corporales? El sueño, el hambre, el dolor, el calor, el frío. El ideal budista es que a ti no te importe
que eso no exista para ti, que tú estés en un nivel de conciencia en el cual eso no interesa. Entonces el monje budista, en la serena placidez de una meditación profundísima y un altísimo según se mire, o profundísimo según se mire nivel de conciencia, no tiene ningún reclamo de su cuerpo. Entonces puede estar en la más perfecta meditación, cubierto con una simple túnica a 15 grados bajo cero. Puede permanecer en la más perfecta meditación y en la absoluta inmovilidad por 70 horas seguidas. No está dormido, no está despierto, está hiperdespierto, está en un nivel nuevo. Ha desaparecido, podríamos decir, toda necesidad corporal, está en otro nivel de conciencia. Entonces el budismo, usted ya se da cuenta que tiene un parentesco muy grande con todo esto que estamos diciendo. Por eso le digo que la gnosis es algo que reaparece de modos que uno no se explicaría, y ahí está, y ahí vuelve y sale. Otro, a través de sustancias psicoactivas. Llámanse sustancias psicoactivas aquellas que tienen una influencia en nuestro conocimiento, en nuestra percepción de la realidad. Mucho del mundo indígena tiene que ver con eso, pero también el mundo del vudú. Una gran cantidad de teoría sobre la brujería, el animismo, tiene que ver con este tipo de sustancias. Entonces el chamán no solo es una persona que tiene un conocimiento que puede decir con palabras, sino que tiene experiencias que son inefables, que no se pueden poner en palabras. Porque este hombre pues diríamos nosotros, se droga. Este hombre se droga. Y entonces a través de esas sustancias va por allá a otros niveles. ¿Cuál fue el lugar religioso más famoso de la Grecia antigua? El oráculo de Delfos. Usted se va a asombrar de lo que le voy a decir. El oráculo de Delfos estuvo activo por lo menos 1000 años. Eso no fueron ni 20 ni 30, fueron 1000 años. 1000 años en los cuales generales, comerciantes, filósofos, reyes, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, fueron a hacer consultas a ese oráculo de Delfos. ¿Y en qué consistía el oráculo de Delfos? En el oráculo de Delfos, básicamente lo que había era un grupo de sacerdotes del dios Apolo. Apolo era el gran personaje ahí. Y resulta que el dios Apolo se supone que se manifestaba a través de unas pitonisas. Estas pitonisas eran mujeres que permanecían a veces durante años prestando sus servicios ahí. La gente usualmente no hablaba directamente con las pitonisas, sino con los sacerdotes, que eran algo así como intermediarios. Entonces usted iba allá donde estos sacerdotes de Apolo y decía: yo quiero saber si ha llegado el momento de atacar a los persas. Esa es una pregunta difícil. Usted tiene que dar una ofrenda alta, porque además se supone que usted es un general, usted es un rey. Entonces la persona da una ofrenda alta. Esa ofrenda alta pueden ser, por ejemplo, 20 bueyes. Voy a ofrecer 20 bueyes, o lo que puede valer 20 bueyes, en sacrificio al dios Apolo. Pero pregunten. Entonces estos sacerdotes transmitían esa pregunta a la mujer o mujeres que iban a recibir eso. A veces era una sola. ¿Y esta mujer de dónde sacaba la inspiración? Resulta que en ese lugar hay una especie de emanación de sustancias sulfurosas, azufre. El azufre, que además huele hediondo, el azufre huele a huevos podridos, o los huevos podridos huelen a azufre, porque se produce una cosa que se llama ácido sulfídrico, que es hidrógeno unido al azufre, y el ácido sulfídrico no solo huele de una manera espantosa, huele a huevo podrido, sino que además es muy sofocante.
Es decir, el ácido sulfídrico disminuye la capacidad de absorber oxígeno de tu cuerpo. Todo lo que disminuya el oxígeno en tu sangre tiene efecto en tu cerebro. Porque a medida que tu cerebro empieza a recibir menos y menos y menos oxígeno, lo cual puede llevar a la muerte, por supuesto. En la medida en que tú vas recibiendo menos oxígeno, las conexiones dentro de tu cerebro, las sinapsis de tu cerebro, empiezan a ser más aleatorias o a veces inesperadas. Entonces, la persona que se somete voluntariamente, pero eso tiene que ser medido, como dicen en los programas de televisión, no hagan esto en casa. La persona que se somete a grandes dosis de ácido sulfídrico, provisto el hecho de que pues, va a sentir un aroma espantoso, asqueroso, repugnante, vomitivo, pero si la persona soporta eso, su cerebro empieza a trastornarse, empieza a perder el sentido de la ubicación y el sentido del lenguaje. Entonces las pitonisas del oráculo de Delfos soltaban palabras en medio de ese trastorno, en medio de ese mareo, soltaban palabras. Muchas veces palabras incoherentes. Nubes, nubes, madera, madera, nubes. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué significa eso? Y eran luego los sacerdotes de Apolo, los que tomaban esas palabras y las interpretaban y le decían al que dio los 20 bueyes, mira, madera y nubes, eso significa que va a haber una tormenta, pero que tus barcos van a resistir. Es el momento que vayas al ataque. Eso era el oráculo de Delfos. Entonces, fíjate, se supone que el ácido sulfídrico estaba llevando a nuevos niveles de conciencia. Ese es otro sistema. En otras ocasiones, esos nuevos niveles de conciencia están conectados con la invocación de muertos, lo que se llama la nigromancia. En otras ocasiones, los nuevos niveles de conciencia provienen ¿de qué? De que vamos a leer las cartas. Todo lo que tiene que ver con adivinación está conectado con esto. Entonces, tú mismo, según uno de esos rituales antiguos, tú mismo debes revolver estas cartas, porque tú eres el que está haciendo la pregunta. Entonces, tú revuelves las cartas, es el origen del tarot, es el origen del I Ching. Tú revuelves estas cartas y ahora ponlas aquí. Aquí veo algo muy sospechoso. Observa cómo esta luna aparece en ambas esquinas. Esto está indicando 2 noches. Y tú estás en la mitad de esas 2 noches. Esto indica que hay 2 ataques que tendrás que recibir. Entonces ya viene la interpretación. Se supone que las cartas, o se supone que la mano, heira, es mano en griego, de ahí viene quiromancia. Entonces se supone que tu mano tiene el secreto. La quiromancia puede ser muy atractiva para algunas personas, porque uno carga pues con sus manos toda la vida, ¿no? Entonces eso de que te digan, muestra tu mano, muestra la mano. Pero si aquí está, como quien dice, tú llevabas la respuesta ahí, tú la tenías ahí en tus manos estaba la respuesta. Lo que pasa es que tú no sabes leer tu mano. Pero ven, yo te la voy a leer. Aquí dice algo muy serio. Aquí dice que vas a pasar por una enfermedad terrible, pero la vas a superar, porque la línea de la vida, y entonces ya viene toda la interpretación. Todo eso es búsqueda de nuevos niveles de conciencia. Entonces hemos encontrado 3 elementos que suelen ser comunes a todos los movimientos gnósticos, no importa cómo se disfracen. ¿Cuáles son esos elementos? El primer elemento es que hay una caricia al ego. ¿Por qué? Porque ahora tú eres distinto. Eres tú, pero es un tú mejorado. Es un tú mejorado. Vas a llegar a un nivel nuevo, vas a llegar a algo distinto. ¿Cuál fue el segundo que dijimos? Entonces hay una sensación de poder. Ahora vas a poder lo que antes no podías. Tú estabas en la incertidumbre, ¿ataco o no ataco? Estabas averiguando sobre los persas y tus consejeros te decían, mira, no lo vayas a hacer. Pero otros te decían,
esta oportunidad es la última que vas a tener. ¿Qué hago? Pues ahora tienes poder, ahora sabes, ahora el tiempo, eso es muy importante en la gnosis, el tiempo. Ahora el tiempo te ha abierto sus secretos, porque ahora ya sabes lo que viene para ti. Y lo tercero, nuevos niveles de conciencia. Hay un cuarto elemento que va a aparecer, pero si quieren ponerlo ahí de una vez es buena cosa, y es esto que decimos aquí, el desprecio a lo corporal. Es decir, lo corporal es transitorio, es engañoso, es aparente, es frágil. Se puede usar y tirar. Lo corporal, lo material. Lo realmente importante es lo intelectual, el conocimiento. El conocimiento, eso es lo que importa. Importa lo intelectual, importa lo espiritual. El cuerpo, mira, el cuerpo solo para recibir algunas indicaciones, el cuerpo solo para usar y tirar. Yo creo que la mejor descripción que te puedo dar es esa. En la gnosis el cuerpo es para usar y tirar. Y eso va a aparecer de distintas maneras en el desarrollo. Bueno, ¿qué es lo que trae? Cerremos este capítulo de las aplicaciones antiguas. ¿Qué es lo que trae entonces? La gnosis trae una sensación de privilegio y una sensación de libertad. El que no tiene conocimiento está atrapado en la estrechez de la costumbre, en la estrechez de la norma, en la estrechez del prejuicio, en la estrechez, en la angustia del miedo. El que no tiene conocimiento está atrapado. Cuando tienes conocimiento, es como si tuvieras una llave que te permite abrir todas las puertas. Vas a abrir la puerta de la libertad. Vas a tener acceso a un mundo nuevo. Entonces la gnosis otorga privilegio y otorga libertad. Ahora vas a encontrar libertad. Bueno, ¿cómo se desarrolla históricamente? Una idea, una manera de pensar tan sumamente atractiva no se acaba fácilmente. Podemos decir, como lo dicen algunos teólogos famosos, el más famoso de ellos es Baltasar, que se suele escribir con TH, o así lo escribía él, ¿no? Hans Urs von, con B pequeña, von Baltasar. Von Baltasar decía que la mayor amenaza para el cristianismo, más que las sectas, más que el ateísmo, más que el capitalismo o el comunismo, la gran amenaza siempre será la gnosis. Y aquí vamos a ver, en la última parte de nuestra conferencia, vamos a ver todo lo que resulta negado por la gnosis. Y te vas a dar cuenta que la gnosis realmente es un ataque no solo frontal, sino podríamos decir un ataque global al conjunto de nuestra fe cristiana. Bueno, una idea tan atractiva no es una idea que vaya a morir fácilmente. La gnosis es una idea muy atractiva. ¿Por qué? Pues acabamos de ver la conclusión, porque te da privilegio y te da libertad. Y si tú te sientes un privilegiado y si sientes que tienes llaves que nadie más tiene, eso es una caricia a tu ego. Eso es algo muy fuerte. Por eso, los reyes de todos los tiempos han sido aliados naturales de los gnósticos. La frase que yo escribiría si fuera usted es la siguiente: los poderosos, porque no son solo reyes, pueden tener otros nombres, los poderosos de todos los tiempos han sido desde siempre aliados naturales de la gnosis. Porque el poderoso se siente privilegiado, pero quiere tener libertad de movimiento, quiere salirse con la suya. Por eso necesita conocimiento. ¿Por qué la gente podía gastar tanto oro, tanta riqueza en el oráculo de Delfos? Porque era muy importante la gnosis, el conocimiento.
El oráculo de Delfos recibió visitantes muy ilustres, incluyendo al filósofo Sócrates. Fue en el oráculo de Delfos donde Sócrates encontró explícitamente aquella frase, noci, eso viene de gnosis, noci se autón. ¿Qué significa eso? Conócete a ti mismo. Y esa es una máxima de Sócrates. Una de las frases que con más certeza pertenecen a la tradición filosófica de Sócrates es esta: una vida que no se examina no es digna de ser vivida. La vida que no se estudia, la vida que no se conoce no es digna de ser vivida. Entonces, para Sócrates es un lema eso de conócete a ti mismo. El oráculo de Delfos fue el que supuestamente le dijo a Sócrates: no hay sobre la tierra un hombre más sabio que tú. Lo cual llevó a Sócrates, según lo reporta Platón, a decir: pues ¿cómo va a ser que yo soy el hombre más sabio? Solo hay una posible explicación: que hay algo que yo sé y que nadie más sabe. Por lo menos yo sé que no sé. Solo sé que nada sé. Esa es la frase como se reporta, frase de Sócrates. Y solo sé que nada sé es una frase que viene a abrir todo el camino del método mayéutico, el método socrático. O sea que también a través de la filosofía va a aparecer este tema de la gnosis. El movimiento neoplatónico es un movimiento que usted sabe que el movimiento neoplatónico tiene fuerza muchos siglos ya dentro del cristianismo. Plotino, el famoso Plotino, el gran representante del neoplatonismo, pues es de la era cristiana, pero él no era cristiano. Y lo que busca el neoplatonismo es el conocimiento. ¿Por qué? Para Platón, la idea central en el mundo de las ideas, la idea central, la que gobierna y puede sobre todas las demás, es la idea del ser. Pero la idea del ser es la idea de la verdad, de la belleza y de la bondad también. Entonces, acercarme a la verdad es acercarme al ser, es acercarme a la plenitud. Entonces, el conocimiento es el que me lleva a la plenitud. Estoy insistiendo en la idea de que la filosofía fue un camino para llevar el gnosticismo muy adentro en la historia de la humanidad. ¿Cuáles fueron las escuelas filosóficas más famosas en la época cristiana, ya en el siglo I, II, III? Las más famosas pues fueron el epicureísmo y el estoicismo. ¿Y qué es lo que pretenden estas escuelas? Enseñar a vivir. Usted mire, por ejemplo, las meditaciones del emperador Marco Aurelio. Estamos hablando de finales del siglo II. Las meditaciones de Marco Aurelio, ¿qué son? Pues son filosofía estoica. Es uno de los más famosos representantes del estoicismo. Un hombre que desde el punto de vista político y administrativo fue un verdadero éxito. Un gran emperador, no cabe duda de eso. Bueno, y Marco Aurelio pues tiene su libro que se llama Meditaciones. Y estas meditaciones, que son reflexiones de vida, enseñanzas de vida de Marco Aurelio, ¿qué propósito tienen? Pues lo que acabamos de decir, enseñar a vivir. Es decir, es conocimiento que te enseña a vivir y que te enseña a vivir con poder. Son ideas que no están muy lejanas a las de la gnosis. Entonces el estoicismo, el epicureísmo, el neoplatonismo tienen mucho que ver con la gnosis, mucho que ver con el conocimiento. Incluso podríamos decir que la tradición aristotélica conecta también con la gnosis, de un modo un poco más lateral. ¿Cuál es el gran ser? ¿Cuál es Dios? ¿Quién es Dios para Aristóteles? Pues Dios es el ser supremo, es el acto puro. Cuando Aristóteles se pregunta, ¿cómo es la vida de Dios? La respuesta es: la vida de Dios es conocimiento. Estamos en la misma idea o muy cercana.
¿Y qué piensa Dios? ¿Qué conoce Dios? Cualquier cosa que Dios conozca que sea inferior a Él, es indigna de Él. Entonces Dios solo piensa en sí mismo. Entonces fíjate el ideal de sabiduría que está ahí metido en el mundo aristotélico. El ideal de sabiduría es, pues se supone que yo tendré que parecerme a Dios, o sea, que mi mejor versión es asemejarme a Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es puro conocimiento. ¿Y de quién se ocupa Dios? De Él mismo. Entonces fíjate que en el fondo estamos en el mundo del privilegio y la libertad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que incluso la tradición filosófica más fuerte en Occidente, sea por el camino estoico, epicureísta, neoplatónico o aristotélico, de algún modo conecta con este mundo gnóstico. Mientras tanto, las palabras que afirmaba el apóstol Santiago en su carta, servicio, humildad, compasión, esas palabras no les interesan mucho. ¿Dónde está la importancia de la compasión, la humildad y el servicio en Aristóteles, en Marco Aurelio, en Plotino? Eso no aparece mucho. Entonces el mundo filosófico es un camino por el que de algún modo se propagan también estas ideas gnósticas. Pero si nosotros vamos a explorar más a fondo, nos vamos a dar cuenta que las ideas gnósticas tienen sobre todo su propagación en las sociedades secretas. Esas sociedades secretas tienen que ver con las antiguas religiones, con las religiones de todos los tiempos. Entonces, usted se encuentra que en Gran Bretaña surgió desde antiguo una religión que es la religión de los druidas. Cuando cae el Imperio Romano, cuando colapsa el Imperio Romano, básicamente en el siglo V de nuestra era, ya el cristianismo se había extendido bastante. El cristianismo empezaba a ser una presencia más o menos clara, más o menos robusta en lo que hoy es Francia. Pero va a venir una colisión. El cristianismo se va a enfrentar con multitud de religiones, muchas de origen godo, los visigodos, los ostrogodos, muchas de origen godo, otras de origen nórdico, como el famoso dios Thor, con TH, el dios Thor, que es algo así como el Zeus de la mitología escandinava. Su principal centro en cierto momento fue lo que hoy es Dinamarca. Entonces, el cristianismo en Francia se va a tener que enfrentar con vestigios de la religión druida. Piensa en la zona de Normandía. Va a enfrentarse con vestigios de la religión goda, ostrogoda, visigoda, y va a enfrentarse con remanentes y con influencia de las religiones germánicas y escandinavas, como es, por ejemplo, todo este panteón en el cual se encuentra Thor. Eso es lo que va a enfrentar el cristianismo. El cristianismo vence oficialmente. ¿Cómo vence? Pues a base de Carlomagno, a base de Carlomagno. Carlomagno da origen a la dinastía llamada Carolingia, y así una vasta extensión de lo que antes había sido el Imperio Romano, pues va a ser oficialmente cristiano. Pero ese crecimiento del cristianismo es un crecimiento que proviene de la conversión del rey. Es decir, Carlomagno se hace cristiano y él manda que todo su imperio, que todo su reino se haga cristiano. Ya desde antiguo, desde muchos siglos antes, siempre resultó más cómodo para los reyes y emperadores que hubiera una sola religión. Asegurar una única religión es asegurar un único modo de conocimiento. Entonces Francia, lo que hoy es Francia, se vuelve oficialmente cristiana pues por la conversión de sus líderes, que son los reyes carolingios. Pero ustedes y yo sabemos que la conversión no sucede así por decreto. Eso de que el rey se volvió cristiano, entonces todos nos volvemos cristianos, eso no funciona. Digamos que
para contar historias bellas es bueno recordar los grandes santos. Entonces uno puede recordar, por ejemplo, San Patricio evangelizó Irlanda, San Bonifacio evangelizó Alemania, San Agustín de Canterbury, no confundirlo con San Agustín de Hipona, fue el gran evangelizador de Inglaterra, en la Inglaterra antigua. Uno puede recordar esos santos. En Francia siempre recuerdan a Santa Genoveva y la devoción a Santa María Magdalena y tantos otros santos de la antigüedad. Pero la verdad es que la gente no se convierte así. La conversión siempre es una conquista a medias mientras estemos en esta tierra. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que aunque Francia, especialmente el territorio de Francia, se volviera oficialmente cristiano, quedaron ciertos reductos en donde se seguían practicando otras religiones, otras prácticas, otros modos de culto. Pero como la religión oficial era el cristianismo, estas otras prácticas se convierten en prácticas escondidas, secretas, ocultas. Una conversión oficial siempre produce religiones secretas, ocultas. Entonces, en la antigua Francia, pero también en la antigua Alemania, se van a producir esos lugares en donde hay prácticas secretas. Ese es el origen de la brujería en Europa, en Gran Bretaña. Es decir, aquellas personas que, a pesar de que toda la sociedad se declarara cristiana, o hacen un sincretismo o simplemente siguen practicando lo suyo. Entonces ahí empieza una historia sumamente oscura. Por definición, una historia muy poco conocida, porque fue una historia que sucedió en las sombras, en las penumbras. Y esa es la historia de la brujería. Estas son las personas que siguen practicando lo suyo. Algunas de esas personas nacen, podríamos decir, en las afueras, en las periferias del cristianismo. Otras nacen en las periferias del judaísmo, porque también hay judíos. Por supuesto, la población judía es minoritaria en comparación con los cristianos. Entonces, del judaísmo va a salir una derivación gnóstica que se llama la Cábala, escrito con K. Entonces, la Cábala es un intento de aprovechar, no me gusta el verbo, pero quedémonos con ese por ahora, aprovechar elementos judíos, integrar elementos judíos dentro de un conocimiento, dentro de un modo de pensar que es diferente. Y así van a surgir también movimientos y sociedades secretas, con distintos motivos. La sociedad secreta de tipo cristiano más famosa en la Edad Media son los templarios. Y ustedes y yo sabemos que los templarios pues, van a dar fuente a una cantidad de mitos, leyendas y literatura. Los templarios oficialmente eran gente que iba a defender, con una recia preparación militar y espiritual, defender los lugares santos y defender el mundo cristiano. Pero ¿qué sucedía realmente adentro del mundo de los templarios? Es algo un poco extraño. Además hay una cosa, cuando nosotros hablábamos del mundo antiguo, el mundo en su mayor parte precristiano, decíamos que hay una idea de élite. Y esa idea de élite y de secta está muy unida al concepto de que si usted está entre los templarios, si usted es un templario y yo soy otro templario, usted y yo nos apoyamos. Y si usted tiene toda la generosidad del mundo para volverse templario, entonces usted pone al servicio de la causa gran cantidad de dinero, porque se acabaron los templarios. Los historiadores coinciden en decir que la mayor parte de los ataques a los templarios eran porque se habían llenado de tierras y de riquezas. O sea que había mucho de una estructura gnóstica o seminóstica en los templarios.
Posiblemente había gente muy virtuosa, nadie lo niega. Entonces, en el desarrollo histórico se va a dar contacto con la magia, con la brujería, con la alquimia. Todo esto se revuelve. Es un mundo muy complejo, ahí se revuelven muchas cosas. Esa historia de la brujería es una historia turbia, es una historia sucia, es una historia que contiene crímenes, sacrilegios, sacrificios humanos, profanaciones, muchas veces historias de altísima perversión. Algunas de estas brujas, por ejemplo, tenían costumbres realmente obscenas o realmente depravadas, porque en la búsqueda de nuevos niveles de conciencia, y este es un elemento que no habíamos mencionado antes, pues va a aparecer también las experiencias sexuales extremas. Entonces, llevar al cuerpo a una experiencia de placer enloquecedor. Algunas de estas brujas y brujos buscaban sensaciones extremas, a veces a través del sadismo, a través de la crueldad, a veces a través del masoquismo, sometiéndose al dolor, a veces a través del uso de sustancias narcóticas, a veces a través del uso de afrodisíacos, para tratar de llevar la sensación sexual, el placer sexual, a niveles realmente enloquecedores. Por eso la gente también tiene gran desconfianza hacia la brujería y por eso van a pasar también muchas cosas contra brujos y brujas. Entonces está la magia, está el esoterismo. Vamos a redescubrir el mundo de Zoroastro. Vamos a redescubrir el mundo de Ahura Mazda. Vamos a redescubrir las pirámides. Entonces, lo esotérico, lo mágico, va a estar presente. Una de las sociedades más famosas en esto de lo esotérico es el rosacrucismo. Y todo lo que tiene que ver con la numerología y con cosas parecidas, todos ellos van a ir en esta línea. Y entonces la gnosis va a pasar como por una especie de río subterráneo que va a aflorar de distintas maneras en distintos lugares. Aquí hay que mencionar la masonería. Los orígenes de la masonería están en el conocimiento. Y lo más irónico es que la principal contratista del conocimiento de los masones fue la iglesia. A ver, ¿de dónde viene la palabra masonería? Pues viene de maison. Maison en francés quiere decir casa. Masonry en inglés es el arte de la construcción. Es la misma raíz. Entonces los masones eran los que tenían un conocimiento especial, que era el conocimiento, llamaríamos nosotros, de ingeniería y de arquitectura. Hoy eso corresponde a la ingeniería y la arquitectura. Pero es que resulta que las obras más bellas, más costosas y más durables del mundo cristiano estaban llenas de secretos. Por ejemplo, piensa lo que es el mundo gótico. Piensa lo que es una catedral que se levanta 20, 30, 50, 60 metros sobre el suelo. Especialmente la elegancia de la piedra. Es como tomar la piedra y someterla, hacerla que te obedezca. Esas líneas estilizadas, esos contrafuertes, los famosos contrafuertes de las construcciones góticas, son construcciones increíblemente pesadas, pero de una apariencia bella y liviana. Esas construcciones, ¿cómo se hacen esas construcciones? Es un secreto. ¿Y por qué es un secreto? Porque los que dirigían, no necesariamente los que hacían toda la construcción, pero los que dirigían la construcción eran personas que realmente habían tomado eso como una forma de vida. Y era un saber que se transmitía en susurros. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los ángulos apropiados? ¿Cuáles son los materiales precisos? ¿Qué clase de argamasa hay que utilizar?
¿Es igual el material a lo largo de todo el edificio? Entonces ellos, con un orgullo que hasta cierto punto consideramos justificado, ellos sentían que tenían un conocimiento realmente único, un conocimiento único, que ellos sí sabían lo que era construir. Ese saber único, va creando un espíritu de corporación, o lo que a veces se llamaba guilda. Una guilda es una asociación de personas que tienen el mismo oficio. Los sastres, los joyeros, los que trabajan en los cueros. Todas estas personas formaban asociaciones con el mismo saber, con el mismo oficio. Y por supuesto, si tú encontraste, somos de la misma guilda, del mismo grupo, y tú encontraste un método para la curtiembre, para el tratamiento de los cueros, tú encontraste un método que hace que el cuero no haya que tratarlo durante 3 semanas, sino durante 1 semana, eso puede multiplicar por 2 o por 3 las ganancias de todos nosotros. Entonces a mí no me interesa que tu secreto lo sepa los del pueblo vecino o los del otro pueblo o todos los del país, porque entonces así se nos dañan los contratos. De manera que el espíritu de guilda, el espíritu de corporación, el espíritu de asociación, es un espíritu que está profundamente ligado con la masonería. Entonces la masonería empieza a funcionar como una sociedad secreta. Esa sociedad secreta se va llenando de sus propias tradiciones. Fíjate que trabajan para la iglesia mayormente, porque la gran constructora es la iglesia. Pero se van llenando de sus propias tradiciones. ¿Cuáles son esas? ¿De dónde vienen los primeros secretos de la construcción? Del templo de Salomón. ¿Cuál es la primera gran construcción que se menciona en la Biblia? Templo de Salomón. Primer libro de los Reyes, capítulo 8. Ahí está la consagración del templo de Salomón. ¿Y quién le dio las instrucciones a Salomón para que hiciera ese precioso templo, la construcción más grande de la antigüedad? Dios mismo. Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría de los masones? Pues viene de Dios. Pero ese Dios no queremos que quede en manos de los obispos, los sacerdotes. Ese Dios que da las instrucciones, nosotros lo vamos a llamar el gran arquitecto. ¿Y cuáles son los instrumentos fundamentales para nosotros? Medir distancias iguales y medir ángulos precisos. Las distancias iguales se miden por medio del compás, que conserva la misma distancia. Y los ángulos exactos se miden por medio de la escuadra. Entonces la escuadra, el compás, el ojo que todo lo ve, imagen del gran arquitecto, esa es la simbología que va entrando dentro de la masonería. ¿Qué tan perversa era la masonería en sus orígenes? Es algo muy difícil de establecer. Posiblemente no era tan perversa, posiblemente. Pero a medida que fue evolucionando la masonería, tomó 2 o 3 opciones que son claves. ¿Esas opciones cuáles son? Primera opción de la masonería se convierte en un grupo hermético. Es decir, ningún conocimiento debe salir. No es una sociedad secreta, es una sociedad ultra o súper secreta. Es un conocimiento hermético. Segunda opción de la masonería, es un conocimiento gradual, que es una manera de hablar de hermetismo al interior. ¿Qué quiere decir hermetismo al interior? Que si yo soy un recién llegado y usted lleva más tiempo, entonces usted y yo pertenecemos a la misma masonería, pero usted sabe algo que yo no sé. Y él, que lleva más tiempo que usted, él sabe algo que usted no sabe y que yo por supuesto tampoco sé. Entonces viene un hermetismo interior, ese es el segundo elemento. Ese hermetismo interior es el que va determinando los famosos grados. Entonces la masonería se establece como una sociedad secreta que tiene grados. Y en esos grados hay un ascenso que significa cada vez, ¿cuáles fueron las palabras aquí? Más
privilegios y más libertad. Según dicen los entendidos, hay especiales, hay documentales muy amplios sobre la masonería que usted puede encontrar en YouTube. Hay en particular un español que se ha dedicado a desenmascarar lo que es la masonería hoy, porque la masonería ha ido evolucionando con el tiempo. Parece que cada vez de una manera más drástica. Incluso ya hay ramas femeninas de la masonería. Entonces la masonería cada vez da más privilegio y libertad. Entonces la persona que entra en el grado primero de la masonería simplemente lo mira como un lugar para encontrar amigos, conversaciones interesantes, buenos contactos de negocios. No le hacemos mal a nadie, caray. Pero probablemente cuando esa misma persona ya va en el grado 10º, entonces ya se ha metido en asuntos de influencia política, ya ha crecido su nivel de privilegios, ya es una persona que siente que su bienestar material y su éxito profesional están asegurados. Según dicen, por supuesto a mí no me consta, pero según dicen los que han estudiado o han estado en ese mundo, en los grados últimos de la masonería se hace cada vez más claro, y este es el tercer elemento que vamos a mencionar, la radical oposición a la iglesia. Porque la iglesia tiene una pretensión de un conocimiento también. O sea, finalmente nosotros estamos predicando algo que se llama la buena noticia. Y si estamos predicando la buena noticia, estamos predicando, pues de algún modo, un conocimiento. Juan capítulo 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Es un conocimiento. Por supuesto que luego vamos a ver que el conocimiento que nosotros proponemos es un conocimiento que no es simplemente intelectual. Entonces esos tres elementos tiene la masonería a medida que va evolucionando. Se vuelve una sociedad hermética, nada debe salir. Segundo, hay un hermetismo interno, o lo que es lo mismo entre paréntesis, una estructura de grados. Supuestamente son grados hasta el 33. El número 33, si eso es verdad, no ha sido escogido al azar. Se supone que Jesús llega a su plenitud a los 33 años. Entonces, llegar al grado 33 es estar a la altura de Jesús. Se supone que esa es la idea. Y tercero, es una sociedad secreta que tiene como enemiga a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la competencia y porque la iglesia es la que denuncia la masonería. Entonces, por eso la masonería tiene esa estructura. Parece que eso es cierto. Pero hay que tener un poco de prudencia, sobre todo cuando hablamos de la antigua masonería. Hay que saber que en el siglo XIX la masonería estuvo muy presente en todo el movimiento de independencia de nuestros países. De modo que San Martín, el liberador allá de Argentina, Simón Bolívar, Antonio Nariño, Camilo Torres, prácticamente todos los próceres de la independencia fueron miembros de famosas logias, se llaman logias masónicas. Hubo también muchos sacerdotes que pertenecieron a las logias. ¿A qué se debe eso? ¿Eran sacerdotes apóstatas? ¿Eran espías infiltrados en la jerarquía eclesiástica? No necesariamente. Pero una cosa sí es cierta, y es que la masonería de ese tiempo probablemente no era igual que esta. Muy probablemente. Si era algo sano, si era recomendable, si hubiera sido recomendable en aquel tiempo pertenecer a la masonería, yo lo dudo. Porque muy pronto la iglesia empieza a pronunciarse con respecto a la masonería, relativamente pronto pues, pero sobre todo ya en el siglo XIX va a advertir, no se puede ser católico y masón al mismo tiempo. Esa es una afirmación bastante tajante. ¿Qué buscaban los sacerdotes que pertenecían a las logias masónicas, por ejemplo, en aquel tiempo? ¿Qué buscaban? Posiblemente lo que buscaban era sobre todo un ambiente de relación. Es decir, buscaban tener espacios de relación con las élites culturales y políticas. Alguien me decía una vez, un historiador que algo ha tratado de estas cosas, me decía, muchos de estos sacerdotes incluso buscaban un cierto cultivo intelectual. Es decir, una conversación que fuera estimulante. Es evidente que hablar con gente que participó aquí en Colombia en la expedición botánica,
o hablar con los traductores de los derechos del hombre y del ciudadano, eran cosas que eran interesantes. Un Antonio Nariño, un Simón Bolívar, hablando de próceres aquí de Colombia, eran personas que habían viajado, muchos de ellos hablaban varios idiomas. Seguramente un Simón Bolívar entendía muy bien el inglés y el francés, además por supuesto del español. Entonces eran personas que tenían 2, 3 idiomas, habían viajado. Algunos de ellos se habían formado en Francia, por ejemplo. Habían vivido en Francia 8, 10 años. Tenían experiencia de mundo, hablaban de las últimas novedades, los avances de la ciencia, la tecnología, las nuevas corrientes literarias, los movimientos de pensamiento. Entonces el lugar, casi diríamos, natural para esas tertulias eran las logias masónicas. Ese era el lugar. Pero, el peligro siempre está ahí. ¿Hubo dominicos masones? Sí hubo dominicos masones. Bueno, entonces las sociedades secretas son la historia del desarrollo de la masonería, la historia del desarrollo de la cábala, el rosacrucismo. Y hay una rama que también hay que mencionar, la teosofía. El espiritismo y la teosofía van a surgir con fuerza en el siglo XIX. Curiosamente, uno de los países más racionalistas y agnósticos, como es Inglaterra, fue en cierto momento el paraíso del espiritismo. Usted se impresionará la cantidad de personas que creían en el espiritismo y que utilizaban el espiritismo. Hubo cosas que usted y yo miraríamos simplemente como ridículas en la Inglaterra de ese tiempo. Por ejemplo, una historia, que a pesar que mi memoria no da para tener los nombres, pero una historia absolutamente exótica, es la de un compositor británico que murió. No sé qué tan bueno era, no tengo capacidad para juzgar eso, pero este compositor murió. Y luego apareció un cierto hombrecito que dijo que él se comunicaba con el espíritu del compositor y que el compositor le dictaba otras sonatas y otras piezas musicales. Como quien dice, eso era música a través del espiritismo. El espiritismo no solo producía mensajes, sino también producía música. Como quien dice, allá en la otra vida, sigue componiendo y ahora manda las composiciones a través de mí. Entonces viene el espiritismo y viene también la teosofía. La teosofía se presenta como una sabiduría divina, una sabiduría conectada profundamente con el espiritismo. La teosofía va a ser muy importante porque es una de las raíces más robustas de un movimiento típico del siglo XX llamado la Nueva Era. O sea que podemos decir que la última encarnación o la encarnación más frecuente de todo lo gnóstico es la New Age actualmente. La más frecuente en nuestra época, quiero decir. Bueno, terminemos nuestra exposición recordando, resumiendo, qué implica esto con respecto al cuerpo. La relación con el cuerpo. Si lo que importa es el conocimiento, el cuerpo no importa mucho. Porque el cuerpo será a lo sumo un instrumento. ¿Instrumento para qué? Para lograr el conocimiento. De hecho, la gnosis de algún modo siempre implica la superación. ¿La superación de qué? La superación del cuerpo. Vamos a superar el cuerpo. Por eso es típico de la gnosis el desprecio al cuerpo. Pero ese desprecio tiene distintas expresiones. A veces ese desprecio significa destrucción del cuerpo. Entonces, en algunas sectas, en algunos caminos del hinduismo, la destrucción del cuerpo es muy importante. Hay cosas que son horripilantes, para mí, perdónenme la palabra, asquerosas. Por ejemplo, gente que se corta pedazos de lengua ahí en público ante las cámaras. Gente que se mete clavos en el cuerpo, la destrucción del cuerpo, la superación del cuerpo. Gente que inutiliza o atrofia partes de su cuerpo. Por ejemplo, uno de esos sacerdotes hindúes, entonces para demostrar que él tenía absoluto control de su cuerpo, levantó uno de sus brazos, pero jamás lo volvió a mover ni lo volvió a bajar. De modo que la foto es impresionante, porque yo no les recomiendo que vean eso. Yo por accidente resulté viendo eso, he tenido pesadillas hace 15 años con esa foto, es algo terrible. Entonces, este hombre es como si tuviera un palo que le sale aquí del hombro.
el brazo está totalmente seco. Él logró secar su propio brazo, lo inutilizó, está paralítico. Pero él quería demostrar que tiene absoluto dominio sobre su cuerpo, la mente sobre el cuerpo no importa. Entonces ese es el desprecio convertido en destrucción. Pero hay otra forma de despreciar el cuerpo, que es darle al cuerpo lo que quiera y lo que pida, especialmente en términos sexuales. Más o menos como un niño que a ti no te importa si tú llevas al niño, lo estás paseando, qué sé yo, por un supermercado, por un parque, y a ti no te importa mucho si el niño va pensando, va pensativo, o va cantando algo que solo él entiende, o está hablando solo, o está peleando con un perrito ahí en el parque. A ti no te importa lo que el niño esté haciendo, pues siempre que el niño esté seguro. La gnosis mira a veces el cuerpo de esa manera. Es decir, el cuerpo puede pasar por todas las orgías que quiera. Es como un niño, eso no importa. Hay una secta que se metió en el catolicismo por allá en el siglo XVI que se llama el quietismo. El quietismo era una secta de tipo gnóstico. Es que ha habido muchas sectas de tipo gnóstico en el catolicismo. Y el quietismo tenía una característica, que cuando tú llegabas a una perfección contemplativa, estilo gnóstico, cuando tú llegabas al sublime conocimiento que solo da esa experiencia contemplativa, decían ellos, ya tu alma está más con Dios que contigo. Y si ya tu alma está más con Dios que contigo, lo que suceda a tu cuerpo no importa, que te enfermaste no importa, que tu cuerpo pide placer no importa. Entonces, como mi alma está con Dios y yo estoy en la perfecta contemplación, entonces yo puedo hacer lo que quiera con hombres, con mujeres, con niños, con animales. ¿Por qué? Porque el cuerpo no importa. Entonces es muy paradójico que el desprecio al cuerpo lleva a una complacencia absolutamente degenerada del cuerpo. Eso sucedió en el quietismo. Entonces el sexo no importa. Y esta va a ser una característica de los movimientos gnósticos. O destruyen el cuerpo o complacen el cuerpo al máximo. El ascetismo extremo y la complacencia extrema son señales del gnosticismo. Tenga la gentileza de escribir esa frase. El ascetismo extremo y la complacencia extrema suelen ser, maticemos un poquito, suelen ser señales de gnosticismo. Y por supuesto, este desprecio al cuerpo tiene implicaciones teológicas. ¿Cuáles serán? Pues que entonces va a darse la negación o el menosprecio de los grandes misterios de nuestra fe. ¿Qué importa la encarnación? ¿Importa la encarnación? No. Porque de Jesús, ¿qué es lo único que nos importa? Lo que enseñó.
Es decir, solo importan sus palabras, sus enseñanzas, que serán en todo comparables a cualquier otro maestro. Entonces el lenguaje de la gnosis, ¿cuál es? Que Cristo es un iluminado. ¿Un iluminado como quién? Como Lao Tse. ¿Un iluminado como quién? Como Confucio. ¿Un iluminado como Buda? De hecho, la palabra Buda quiere decir iluminado. Un iluminado como Mahoma. Entonces, propio de la gnosis, y eso también es bueno que usted lo escriba, propio de la gnosis es equiparar todas las religiones. Todas las religiones son la misma, porque en el fondo todas las religiones van a decir lo mismo. Eso es lo que dice la gnosis. Ellos utilizan mucho la comparación de la montaña, ¿no? Tú piensas que aquí hay una montaña. No importa si tú te subes por la cara norte o por la cara sur. O sea que no importa si tú eres cristiano, eres animista, si tú eres musulmán, si tú eres budista, porque en el fondo todos vamos hacia la iluminación. Un autor que tiene este estilo es Anthony de Melo. Es exactamente eso. Todos vamos a la misma iluminación. Entonces lo que interesa no es que si tú crees en Cristo, si tú adoras a Cristo, si tú eres fanático, entusiasta del Corán, no importa. Lo que importa es que tú vas en camino y yo soy otro caminante. Tú eres musulmán, yo soy cristiano, pero vamos ascendiendo. Y en la cumbre nos encontraremos todos y nos abrazaremos todos. Y ya que nos abrazaremos en la cumbre, ¿por qué no nos abrazamos ahora? Entonces ahora da lo mismo. Entonces, ¿tú eres qué? Pues yo la verdad no tengo ninguna religión. Pero tú buscas ser una mejor persona, ¿cierto? Sí. ¿Y tú quieres que la sociedad sea justa, cierto? Pues sí. ¿Y tú quieres que la gente se ayude una a otra, cierto? Pues también. Entonces estamos en lo mismo. Venga un abrazo, venga un abrazo. Todos nos abrazamos, todos juntos ya. All together now. Todos juntos ya. Todos juntos, porque todos somos hermanos y estamos buscando lo mismo. La Revolución Francesa, la fraternité. Todos somos hermanos, todos somos hermanos. Y aquí nadie tiene más razón que nadie. Nadie tiene, por favor. Usted cállese, usted que estaba diciendo ya que el dogma, que no sé, cállese, cállese que eso rompe aquí la armonía. Estamos aquí todos unidos, mismo paso, por favor, la misma danza todos. Eso es muy propio de la gnosis. Entonces, la encarnación se niega, la resurrección se niega, porque la resurrección es corporal. O si no se niega la resurrección diciendo, mire, como diría el país, había resucitar, lo que se dice pues resucitar. No ha resucitado. O sea, el cuerpo se pudrió en la tumba. El cuerpo se pudrió en la tumba, como su cuerpo se va a pudrir en la tumba, como su cuerpo, como su mamá se pudrió en la tumba, todos se pudren en la tumba. Jesús se pudrió en la tumba, como todos. Pero las ideas de Cristo, ¿qué son las ideas? La gnosis. Pero las ideas de Cristo siguen, viven. O sea que la resurrección de Cristo, ¿qué es? Que sus ideas viven. La causa de Cristo vive y la construcción del reino de Dios vive. Amén, aleluya. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay resurrección, que los milagros tampoco existen, porque eso de que alguien tiene poder sobre los milagros y yo no lo tengo, entonces eso no se puede. O si no se hace otra cosa con los milagros, se hace un curso de milagros. Hay una obra que se llama así, hay un libro muy vendido que se llama Un Curso de Milagros. ¿Qué significa un curso de milagros? Que usted puede tener poder sobre la materia como Cristo tuvo poder sobre la materia. Cristo curaba gente. Yo le voy a enseñar a usted para que usted empiece a curar gente. Los sacramentos no tienen ningún valor. ¿Cuál es el valor? O sea, ¿qué es lo que le dicen a uno cuando le dan la comunión? El cuerpo de Cristo. Por favor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces el bautismo no tiene importancia, el perdón es imposible a través del sacramento, lo único que interesa es el conocimiento. El sacerdocio entonces no tiene ningún valor.
El sacerdocio no produce nada. El hecho de que le impongan a usted las manos no va a cambiar nada. Lo importante es lo que usted conozca, lo que usted sepa, lo que usted viva. Entonces no hay ninguna razón para darle ninguna importancia ni al Papa, ni a los obispos, ni a los sacerdotes. Los únicos sacerdotes que importan son los sacerdotes del conocimiento. La gente que tiene la verdadera sabiduría. Y por supuesto, eso implica la negación o el menosprecio de la teología moral. Sobre todo en lo que tiene que ver con lo más corporal. ¿Y qué es lo más corporal? Lo sexual. Lo sexual. Entonces, obviamente, la tendencia gnóstica cuando se mete en la iglesia, ¿qué va a implicar? Que lo sexual casi no tiene importancia. Mire, si usted se quiere con otra persona, eso es lo importante. Pero es que esa otra persona, pues es otro hombre. Lo que pasa es que a mí me gustan los hombres, yo soy homosexual. Hombre, eso no tiene importancia. No tiene importancia. Entonces, la homosexualidad automáticamente es algo aprobado. En el mundo gnóstico la homosexualidad es algo aprobado. ¿Por qué? Porque el cuerpo no importa. Ni que digamos pornografía, masturbación, cosas de esas, esos son juegos de niños. A lo sumo se dirá, pues es una etapa de maduración. Una etapa de maduración. Pero es que ya tengo 70 años y sigo con la masturbación y la pornografía. Bueno, tu maduración es un poco más lenta, pero no te preocupes, porque además otra forma de desprecio es la reencarnación. Entonces, tranquilo, tú duraste 108 años masturbándote, pero no te preocupes, porque entonces en la próxima vida seguramente vas a ser muy casto. Muy casto. Entonces, por ahora no se pudo. ¿Sí? Castidad no hubo, pero en la otra, ahí se va a lograr. Usted se da cuenta de todas las implicaciones que tiene este mundo de la gnosis y creo que con eso terminamos nuestra exposición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.